Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Economía Básica con Ángel Sánchez. En este capítulo segundo vamos a encontrarnos ya con lo que dejamos al final del capítulo anterior, que era el mercado. Y vamos a ver cómo, a raíz de la evolución y de los cambios en la sociedad, el mercado va a ir tomando un protagonismo muy importante en la vida económica de los pueblos. ¿Qué es el mercado? Bueno, pues podríamos definir de una forma muy sencilla el lugar concreto en el que se realizan determinadas transacciones comerciales. Es decir, es un núcleo físico al que concurren todos aquellos que quieren realizar un intercambio de productos entre oferentes y demandantes, y cada uno de ellos aporta a ese mercado aquellos productos o mercancías en los que tienen interés las otras personas que acuden a él. A medida que la sociedad crece, que las comunidades se hacen más grandes, pues toda la oferta que llega a estos mercados se multiplican, y ya no son solo como aquellos 3 productos que decíamos en el tutorial primero de patatas, hortalizas y leche. Ya van aportándose a esos mercados mucho más tipos de materia, no solo materia propiamente agrícola o ganadera, sino que incluso se llega a la necesidad de vender y comprar artículos manufacturados. Claro, en el sistema del trueque, cuando se complica el número de personas que hay afluyendo a ese mercado, se hace muy complicado el movimiento del trueque, porque imaginaros en un mercado donde haya 25 o 30 productos diferentes, ponerse de acuerdo en el intercambio de todas esas mercancías para llegar a conseguir una mercancía necesitada realmente era muy complicado. Entonces, se plantea que es necesario buscar una solución a este problema del trueque para poder hacer viable y agilizar ese intercambio de mercancías entre cada uno de ellos. ¿Qué elemento es aquel que puede unir y puede juntar todos los intereses de las personas que afluyen a ese mercado? Es necesario buscar un nexo común que exista entre todos ellos. Es necesario que todos necesiten un bien para poder ser el intercambio o el nudo de intercambio entre cada uno de ellos. Es en este momento cuando nace la moneda, fruto de esta necesidad que os digo de agilizar y de poner un poco de orden en ese marasmo que era la economía del trueque. Como os decía, se ha denominado a este elemento esencial del intercambio entre las personas la moneda. La moneda se puede definir como una unidad de intercambio aceptada por un grupo de oferentes y un grupo de demandantes. Es el elemento que unifica las transacciones y, como decíamos antes, las agiliza, las permite que todo fluya con mucha mayor rapidez a la hora de comprar y de vender entre las personas que están. Desde muy antiguo y en las distintas culturas y en las distintas civilizaciones, cada una de ellas ha establecido o estableció en su día una moneda como elemento de intercambio. Hubo sociedades en las que se utilizó la sal como elemento de intercambio, en otros fue el cacao, en otros fue la lana, en otros fueron especias, etc. Es decir, cada sociedad usó aquel elemento de un valor importante y que toda la comunidad necesitaba. ¿Por qué en la zona en la que nosotros nos movemos se usó como medida monetaria, por decirlo de alguna forma, la sal? Pues porque era un elemento que todos necesitaban y que además se usaba por su valor como conservante para los alimentos. El nacimiento de esta moneda, en cada cultura, en cada sitio, se establece lo que aparece como
precio de referencia. Quiere decir que todo aquel producto que llega a un mercado debe tener establecido un precio de referencia en relación a la sal. Por ejemplo, en cada cultura pues tendría la que fuera, en una especie, en cacao o en kilos de lana. Es decir, en el mercado ya medianamente organizado, diríamos que cada kilogramo de sal equivale a 1 kilogramo de un producto. Si un producto cuesta 3 kilos de sal, cuando un mercader va a comprar esas hortalizas, pues sabe que por cada kilo de hortalizas que compre va a tener que dar una cantidad en gramos o en kilos de sal. En función del precio y de la mercancía, el pago serían gramos o serían kilos. De todas formas, esto sigue siendo un poco complicado, porque claro, para hacer este tipo de transacciones se necesita llevar la sal encima. Claro, una pequeña compra de una cantidad aceptable de una mercancía, bueno, pues puede aceptar que tú vayas cargado con tu saco de sal. Pero si la transacción ya toma un volumen importante, pues no es práctico el ir cargado con las monedas, con los sacos y con las cantidades de sal necesarias para hacer la transacción. Es en este momento cuando nace lo que denominamos el dinero. El dinero ya va a ser algo mucho más tangible, mucho más manejable y mucho más concreto. Y va a ser además una unidad de intercambio que sigue cada vez más aceptada por todos los que integran ese valor. En el uso primario del dinero se utilizan metales de diverso valor, predominando los metales preciosos por su escasez y por su incorruptibilidad. Es decir, el valor del dinero se fundamenta en su escasez. A medida que un bien es más escaso, su valor aumenta. Pero la segunda idea por la cual se usó fundamentalmente y en sus inicios el oro fue no solo porque era un bien escaso y por lo tanto su valor era importante, sino por su incorruptibilidad. Porque a diferencia de los metales no preciosos, como podrían ser el cobre u otro tipo de metal, el hierro, estos se oxidaban y pierden su valor. Quienes inicialmente implantan el uso de la moneda en cada uno de sus gobiernos, en cada uno de sus territorios, son los propios gobiernos como medida para agilizar y facilitar la recaudación de los impuestos. Tradicionalmente los impuestos se pagaban en productos, se pagaban en especie, es decir, si había que hacer una contribución X, pues el agricultor, el ganadero, pues tenía que llevar físicamente donde estaba el recaudador del gobierno correspondiente la mercancía, el trigo, las gallinas, los conejos, todo. Claro, imaginar que esto presentaba un enorme problema de almacenamiento para luego gestionar la venta por su parte a otros intermediarios, con lo cual la recaudación de los impuestos en materia viva, por decirlo de alguna forma, era muy complicada. Y por lo tanto los gobiernos implantan el nacimiento de las monedas como forma de recaudar mucho más cómodamente las monedas. Pero claro, el acuñar la moneda significaba muchas cosas. La primera es que al llevar un marchamo, es decir, una efigie, un dibujo, un algo que lo identificaba como realizado por el gobierno, era un elemento que era muy aceptado porque estaba garantizado por el propio gobierno. Es decir, la persona que poseyera esa moneda sabía que era de un valor garantizado por el gobierno de la región o del país en el que ocurriera. Pero, como en todas las cosas en la vida, los metales preciosos son preciosos y, claro, el ciudadano ambicionaba el obtener un beneficio de esa puesta en circulación de monedas fundamentalmente de oro.
Y aquí surge la picaresca que se denominó en su momento lo que era la cercenación de moneda. La cercenación de monedas no era otra cosa que un procedimiento bastante burdo en el cual, metidas dentro de un saco, metidas dentro de un recipiente, un número de monedas de oro, se sometía a una fricción entre ellas durante horas, durante días, de forma que de forma prácticamente imperceptible pequeñas virutas o pequeñas escamas del oro de cada una de las monedas se iba depositando en el fondo de ese saco o de ese recipiente. Con lo cual tú recuperabas una moneda de la cual ya se había extraído una cantidad de oro que luego el cercenador de la moneda usaba para su comercio. Con lo cual el valor real de la moneda se veía empobrecido porque no tenía el peso con el que inicialmente se acuñó esa moneda. ¿Qué hicieron los gobiernos? Pues recurrieron a modificar el material del que estaban hechas las monedas y comenzaron la fabricación y la acuñación de esas monedas en metales que eran conocidos como metales pobres o metales en los que no merecía la pena el esfuerzo de hacer la cercenación porque el resultado que se obtenía era un resultado absolutamente pobre. ¿Qué se hacía con el oro? Pues el oro se mantenía como elemento de respaldo para garantizar el reembolso de las malas monedas en el momento en el que una persona necesitara hacer conversión de la moneda en metal pobre en moneda de metal precioso como podría ser el oro.